Bueno, pues quería felicitar al diario.es, en el que yo soy colaborador, y sobre todo a los socios, por hacer posible no solo una forma de periodismo que no es nueva, sino una forma de organización periodística y empresarial que sí es nueva, que es a través un poco de la participación de las personas, que creo que eso es muy importante y que vamos a hablar de ello también en el tema de ciudad, porque también, sin ánimo de quedarnos en esta mesa con todos los temas de los que se hablan hoy en este espacio Media Lab, en las ciudades es donde va a pasar casi todo lo que estamos hablando durante el día de hoy en el cumpleaños del diario.es, ¿no? El cambio climático, el gobierno, la economía, los datos, etcétera, etcétera, va a pasar en las ciudades, porque en las ciudades es donde vamos a vivir casi todos. Ya más de la mitad de los humanos vivimos en ciudades. En 2050 se calcula que serán 2/3 partes, probablemente vaya más rápido de lo que se calcula, al paso al que vamos, y además se confundirá mucho lo que es la ciudad y lo que no es la ciudad, que lo hemos estado hablando antes un poco, ¿no? En España también pasará, ¿no? Casi la mitad de la población de España, el 40%, en 2030 vivirá en 15 grandes ciudades de más de 300.000 habitantes, cuando en 1950 era el 15,6%. El área metropolitana de Madrid pasará de 6,1 millones a 6,7 en 2030, el de Barcelona un poco menos, de 5,2 a 5,7. Todo apunta a que la España vacía, que decía Sergio del Molino, que dice Sergio del Molino en su libro interesante sobre cómo el centro de la meseta es como un donut, en la que la parte vacía es la de fuera y no la de dentro es la que está llena. La España vacía se vaciará aún más, salvo que nos digáis lo contrario, que Carmen tiene alguna cosita que nos puede contar. Y de eso vamos a hablar un poco todo, vamos a hablar de lo general un poco a lo particular. No nos da tiempo a hablar en una hora de todo lo que nos gustaría hablar, seguramente tendríamos que estar 30 días hablando de este tema, pero vamos a hablar de ciudades de todo tipo. Os voy a pedir que seáis libres cada uno de hablar de ciudades grandes, de ciudades pequeñas, de ejemplos en todas partes, de cosas que sepáis y que pueden hablar del futuro y de cosas que podemos hacer mejor en el futuro, porque las ciudades son muchas y muy distintas. Cuando hablamos de ciudades pensamos siempre en grandes ciudades, pero una ciudad intermedia, una ciudad pequeña es también una ciudad, ¿no? Y además se pueden aplicar ejemplos de ciudades pequeñas e intermedias, y pienso ahora en Pontevedra, a barrios o distritos concretos de una ciudad grande como Madrid, ¿no? Y de todo esto vamos a hablar con 4 personas que, si yo fuese alcalde, que no lo creo que lo sea nunca, porque en Twitter he dicho bastantes barbaridades y entonces me castigarían, si yo fuese alcalde, pues contaría con ellos para tener una ciudad mejor, ¿no? Porque ellos y ellas, desde distintos puntos de vista, tienen esa visión conjunta de cómo una ciudad se puede construir, ¿no? Yo hablaré muy poco, lanzaré los temas y serán ellos los que hablen. Voy a presentar, por orden un poco de presencia, Daniel Sorando es doctor en Sociología Urbana por la Universidad Complutense de Madrid, donde trabaja como investigador postdoctoral y además da clase en la New York University de Madrid. Recientemente publicó junto a Álvaro Ardura First We Take Manhattan, la destrucción creativa de las ciudades, que es el libro, digamos, que es el hit sobre gentrificación en las ciudades, que deberíais leer si no lo habéis leído ya. Marta, que está a su lado, es geógrafa y trabaja como consultora en GA21, que es una empresa también formada por mucha gente, digamos, que está metida en muchos de los proyectos interesantes de los últimos años en todo tipo de temas de ciudad, sobre todo de urbanismo, movilidad, espacio público, etcétera, etcétera. Y gran parte de la experiencia de Marta se centra en cómo dar voz y espacio a colectivos que habitualmente están infrarrepresentados en la toma de decisiones sobre la ciudad, como infancia, jóvenes o personas mayores, también mujeres, ¿no? Docente en varias universidades y en cursos paratécnicos. Un paréntesis, esto es muy importante: la ciudad, pensad que la hace la gente con mucho dinero, generalmente hombres, y así se construye de arriba abajo y no se construye de abajo arriba, porque se piensa generalmente de esa manera. Carmen, que está al lado de Marta, Carmen Andrés es arquitecta técnico urbanista, con C+L, que es el estudio que comparte con Llanos Macià, trabaja en todas las escalas de intervención, desde la territorial a la urbana, y lo complementa con la docencia como profesora asociada en la Escuela de Arquitectura de Madrid. Da clases de urbanismo, por supuesto, lo pone entre exclamaciones y le apasiona. Y nos queda Juan Murillo, que está a mi lado, ingeniero de caminos, especializado en urbanismo, tiene un máster MBA también y dirige el área de análisis urbanos en BBVA Data and Analytics, un centro de investigación aplicada en ciencia de datos de BBVA. Los datos es una manera de gestionar las ciudades, para bien y para mal, ya lo hablaremos un poco, y te tocará defender el para bien. Entonces, para empezar, vamos a empezar un poco por lo general, como os decía, y vamos a ir tratando temas que yo voy a lanzar y que vosotros vais hablando. El primero, quizá la primera intervención le toque a Carmen, ¿no?, por lo que hemos hablado antes, y es cómo gobernamos las ciudades, pero directamente qué es una ciudad ahora, cómo se planea, qué concepto de ciudad tenemos que poner a pensarnos, o en qué concepto de ciudad
tenemos, digamos, la regulación hecha y qué concepto de ciudad ya está pasando o va a pasar en 5 minutos y la regulación hacia dónde tiene que ir. Y empieza Carmen y a partir de ahí cada uno que diga, a partir de su experiencia, lo que le venga en gana para que el relato continúe y no sea un yo todo el rato de cada uno su experiencia. Bien, no sé si se me oye. Con el micro da igual. El micro es para la cámara. El micro es para la cámara. Ya sé que es un poco raro, pero... No, hablaré alto. Comentábamos antes que efectivamente vivimos en un mundo urbanizado, o sea, los números están clarísimos. Las ciudades pequeñas pierden habitantes, las ciudades grandes siguen creciendo, pero yo les comentaba que hay un escalón de ciudades que me interesa particularmente, que es lo que venimos llamando las ciudades intermedias, que son ciudades que curiosamente en los últimos años se están manteniendo en población. No pierden, es una manera de crecer en cierta manera. ¿Qué tiene de bueno las ciudades? Bueno, y antes de ir un poco a los paradigmas o las estrategias que abordamos en la planificación de esas ciudades, sí que también lo que se está planteando es que dentro de unos años se incrementará el número de habitantes de ese tipo de ciudades. ¿Qué ofrece una ciudad media? Una ciudad media ofrece una capacidad de tener servicios y dotaciones de bastante intensidad. En los últimos años se han equipado tremendamente ese tipo de ciudades. Una relación más amable con la sociedad. En una gran ciudad, las grandes ciudades, todos sabemos que son ciudades muy impersonales. En la ciudad media, ese vínculo personal le tienes, permanece. Y luego tiene una fortaleza tremenda desde mi punto de vista, es que no ha perdido la relación con el medio rural. O sea, en las ciudades intermedias todavía es percibible ese diálogo que hay ciudad. No es como en las ciudades grandes que parece que estamos acostumbrados a crear fronteras. En la ciudad intermedia no, hay algunas que sí, pero ahí está el reto de la planificación. Entonces, antes de daros la palabra, solo sí que me gustaría insistir en cuáles son las estrategias que se están trabajando en la planificación de esas ciudades hoy día. La preocupación, desde luego, no es crecer más. O sea, los análisis están claros. La preocupación es mejorar la calidad de vida de los tejidos urbanos que tenemos. Nos oiréis hablar de la regeneración, rehabilitación asociada al espacio urbano. Ese es el gran reto. No crecer más, pero sí crecer mejor. Otro de los retos es la mejora de la relación con el espacio circundante, crear nexos, el traer el campo a la ciudad. Es todo lo contrario de lo que se hacía antes. Y hay maneras y hay estrategias de hacerlo. Entonces, aboguemos por ello. El tratar de introducir biodiversidad en las ciudades, corredores verdes, corredores ecológicos, infraestructura verde. Bueno, podría hablar ahí, pero sobre todo también ese tipo de ciudades suelen estar muy bien comunicadas y, por tanto, te da la capacidad de disfrutar de lo extraordinario que, aunque no se encuentre en esa ciudad media, puedes acercarte a ello. Con lo cual, bueno, pues las ciudades medias, que yo creo que en este país son un porcentaje elevadísimo, yo creo que casi el más grande de ciudades, es más la ciudad media, el número de ciudades medias que ciudades grandes o ciudades pequeñas, bueno, pues es un sitio para vivir que yo creo que proyecta futuro por lo que os decía, que no se están planteando las barbaridades que se hacían antes en la planificación. Bueno, tampoco me voy a extender más. Sí, bueno, yo lo que me pregunto en cuanto a la planificación es un poco ahora también los límites que tiene, ¿no? Que por un lado tenemos la globalización que cabalga a su paso y como ahora mismo, pues eso, sobre todo los gobiernos locales no tienen forma no tienen herramientas ni fórmulas para gestionar muchas veces lo que ahora mismo me parece que está sucediendo, ¿no? en cuanto a la economía, ¿no? Entonces yo creo que muchos de los temas que vamos a tratar hoy, como por ejemplo el tema de la gentrificación o el tema del empleo, pues yo creo que tiene que ver con un sistema económico que va, por así decirlo, a su bola y unas fórmulas de planificación que ahora mismo los gobiernos locales no saben muy bien cómo gestionar, ¿no? Que eso igual también tú puedes decir. Buenos días a todas y todos, es un gusto estar aquí y me parece muy interesante lo que comentabas acerca de las ciudades intermedias, porque es verdad que en las ciudades más grandes, como Barcelona, Madrid en el caso español, se dan, digamos, la vanguardia de los procesos más preocupantes, ¿no? que podemos vivir como habitantes de las ciudades, precisamente porque están sometidas al interés
de todos esos actores económicos, a veces con un poder mayor que los estados, que intervienen sobre una ciudad como Madrid, sobre barrios de Barcelona, pero también a veces tiene que ver no tanto con el tamaño como con el atractivo, ¿no? Porque puedo pensar en Ibiza, en Palma de Mallorca, donde sean procesos de este estilo. Y por el contrario, en ciudades intermedias, si podemos pensar en Pontevedra, en Zaragoza, en Córdoba, tal vez podamos empezar a encontrar las soluciones, ¿no? Para vivir ciudades que, como decía Juan Torres en la conversación anterior sobre el trabajo, estén desmercantilizadas, al menos en parte, que no todo lo que ocurra en las ciudades dependa del interés de los agentes económicos con más fuerza que el Estado en su dimensión local, autonómica o incluso central, porque una idea clave que me gustaría introducir es el hecho de que no basta con tener el ayuntamiento de una ciudad para gobernarla. La ciudad la gobiernan actores mucho más amplios y poderosos sobre los que hay que, digamos, también poner los ojos, porque, digamos, deciden buena parte de nuestras condiciones de vida. Fantástico. Bueno, en primer lugar, felicidades a Diario.es por su 5º cumpleaños que estamos celebrando hoy en Madrid, en el Paseo del Prado y no en Teruel. ¿Por qué digo Teruel? Yo viví mucho tiempo en Teruel, yo viví mi adolescencia allí, pero llegó un momento en el que quería estudiar una carrera que no se impartía en Teruel, no se impartía ni tan siquiera en Zaragoza. Me vine a Madrid y la ciudad me capturó. Sí, estoy enamorado de la ciudad de Madrid porque me ha ofrecido oportunidades formativas y oportunidades laborales, y este es el gran reto que hay que resolverse para poner en valor esa gama de ciudades intermedias en las que, sin duda, el presupuesto económico y temporal, el tiempo cunde mucho más en ciudades de una escala de 100.000 habitantes, León, Logroño. La calidad de vida es sin duda superior si tienes la suerte de tener un empleo ubicuo que puedes desempeñar en cualquiera de estos lugares, ¿no? Si eres docente de secundaria, bueno, mil empleos, no voy a dar ejemplos. El caso es que Madrid y Barcelona concentran oportunidades en sectores muy especializados. Diario.es fue fundado en Madrid y no en Teruel, y hoy celebramos su cumpleaños en Madrid y no en Teruel. Así, con un montón de actividades, ¿no? Ocurre que, efectivamente, la tecnología, la capacidad de distribución de la información, la nueva sociedad de la información, facilita que estos movimientos centrípetos, donde Madrid y Barcelona actúan como agujeros negros demográficos, quizá puedan laminarse. Quizá el teletrabajo, gracias a la tecnología, nos presta una oportunidad para no despoblar esa España vacía a la que Teruel pertenece. Veremos la evolución, ¿no? Una cosa, habéis tocado, yo no necesito esto, parece, porque tengo el de Madonna, habéis tocado dos temas importantes que nos llevan a la siguiente cosa que queríamos hablar. Una que es muy difícil es cómo las ciudades sin competencias y sin recursos frente al mercado, es decir, que sepan ustedes, las ciudades del mundo, en el C40 reunidas, que son las ciudades principales del mundo, están en una lucha para tener más competencias y más recursos para gestionar, como decían Daniel y Marta, los problemas que le vienen de una ola muy grande que se llama el mercado, la economía, la política, la sociedad, etcétera, etcétera. Madrid, Barcelona, París quieren hacer muchas cosas y de ellas depende hacer muchas cosas contra el cambio climático, contra la gentrificación, etcétera, etcétera, pero no tienen ni las competencias para regular, ni los recursos, ni siquiera para cambiar una calle y poner carril bici. Esto es, vamos a que poner más carril bici, pues ni siquiera tienen los recursos porque están intervenidas, digamos, por Montoro, ¿no? Eso es un tema que no sé si nosotros vamos a solucionar, me parece muy complicado, pero hay otro de la gobernanza que nos lleva a la gestión, que es la participación, que un poco lo habéis tocado vosotros, ¿no? Las ciudades cada vez más se están gobernando por todos y estamos en un espacio además que fomenta la participación digital y la participación en general, y ahí vamos también a la gestión de datos, es decir, participación y transparencia son temas que en la ciudad de Madrid y la ciudad de Barcelona, pero en Madrid sobre todo ahora mismo está metiendo muy fuerte, y me parece que son temas también que nos pueden ayudar de la gobernanza a la gestión, participación y transparencia. Ahí lo tiro y creo que te toca a ti porque tienes el micrófono y porque hablas de datos también. Bueno, fantástico. Respecto a la primera de las cuestiones, lamentablemente venimos de un pasado en el que una gran capacidad de decisión en el ámbito del urbanismo y de la disciplina urbanística ha llevado, hablo de la burbuja inmobiliaria, a pequeñas poblaciones a luchar entre sí aprobando planes expansivos. Es verdad que luego tienen que ser aprobados por la comunidad autónoma, pero aquello parecía un bazar. O sea, hubo un momento dado entre 2000 y 2007 en el que el municipio que iba con planteamientos de duplicar su suelo urbano, pues bueno, yo he echado de menos en esa experiencia una especie de planificación territorial ausente
que nos ha llevado a, es decir, a una descoordinación, ¿no? a un plan que responda a qué tienen que ser nuestros territorios de forma equilibrada y no de forma expansiva necesariamente, sobre todo porque aquello no se basaba en una demanda demográfica de crecimiento vegetativo racional, ¿no? Entonces, yo creo que la planificación territorial va a tener que estar ahí siempre y evidentemente los ayuntamientos, los municipios tienen que tener su grado de autonomía muy vinculado, muy pegado a las decisiones que más afectan a la calidad de vida de los ciudadanos, gestión de espacio público, etcétera. Pero es bueno que haya una visión coordinada de los planes de crecimiento. Y respecto a cómo la tecnología ha puesto voz a la ciudadanía, pues yo creo que es algo maravilloso y muy necesario, ¿no? Y hay muchos ejemplos. El portal Madrid Decide, que ahora se ha llevado por parte del Ayuntamiento de Naciones Unidas como un paradigma de participación ciudadana, incluso en su éxito relativo, porque están los canales y la paradoja es que la ciudadanía no hace uso de ellos. El proceso participativo de decir que se hacía con Plaza de España, creo que tuvo una participación de 50.000 personas en una ciudad de 3.200.000 habitantes, porcentualmente es pequeño, ¿en comparación con qué? Con los procesos previos no tecnológicos de participación ciudadana, donde la participación era todavía mucho menor. A ver, ha habido un incremento notable, pero por debajo de lo esperable. Y tenemos esas posibilidades en la mano y solo hay que accionarlas. Bueno, respecto del primer punto, totalmente de acuerdo. O sea, la planificación territorial es absolutamente necesaria. Es cierto que el planeamiento de los distintos municipios parecía que iban en competencia unos y otros, y ahí tenemos el territorio que hemos heredado, por no decir la cantidad de aeropuertos que tenemos. Todos los ayuntamientos quieren tener su macropolígono industrial, todos los ayuntamientos quieren, y efectivamente tiene que haber alguna regulación que de alguna manera dé sensatez y racionalidad a la planificación y ponga coto en algún momento a ciertas salidas, ¿no? y aspiraciones. Eso, afortunadamente, muchas de las comunidades autónomas están tomando medidas. De hecho, ya hay leyes de comunidades autónomas que ponen coto, que no se puede hacer más suelo residencial que la mitad. O sea, hay fórmulas. Bien es cierto que la fórmula matemática tampoco seguramente es la manera de tenerlo en cuenta. Ahora nos apoyamos también en cuáles han sido las dinámicas poblacionales, cuáles han sido, que también es complejo, porque en este mundo globalizado los movimientos antes de la gente eran muy fáciles de predecir. Me decían el otro día en un ayuntamiento pequeño que de repente había llegado Mercadona, se había localizado en un municipio pegado a una capital de provincias y había sido la repera. Bueno, o sea, había crecido el municipio, o sea, había cambiado completamente el modelo. Entonces, muchas veces ese tipo de procesos efectivamente es complejo y es complicado preverlo desde el principio. Por eso también yo añadiría, aparte de que efectivamente no podemos hacer planificaciones bárbaras, que yo creo que afortunadamente, quiero además ser optimista porque me dedico a ello, no se están haciendo ya. Sí que es cierto que ese tipo de implantaciones también de alguna manera se debería regular, ¿no? Eso en cuanto a lo que es la planificación territorial y a poner coto, etcétera, etcétera. Bueno, hay una comunidad autónoma que incluso se ha atrevido a que los suelos que estaban clasificados como suelos urbanizables y no se habían desarrollado en una fecha concreta, los ha clasificado directamente como suelo rústico. Una comunidad gobernada por el PP, o sea que estoy hablando de Castilla y León. O sea, sí, ¿no? O sea que ha tenido ese poderío, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Todo el suelo urbanizable que no estaba desarrollado a fecha tanto, fuera, es rústico. O sea, tremendo, ¿eh? O sea, qué bien, de alguna manera, ¿no? Cambiando de tema con respecto al tema de la tecnología, a mí me parece interesantísimo, porque nos ha dado una herramienta, los que nos dedicamos a la planificación, que te permite detectar tendencias y te permite simular propuestas. Bien es cierto que yo todavía soy un pelín crítica, porque creo que no es el paradigma, que le falta el factor humano, que al final es la mano que mece la cuna, yo vengo a decir, ¿no? Que el factor humano para emplear, para conducir ese tipo de datos, pero es indudable que es una ayuda increíble para la planificación. Bueno, yo voy a polemizar un poquito, porque si no, si estamos todos de acuerdo. A ver, yo trabajo bastante en temas de participación y la verdad es que me parece que antes
o ciertos procesos proceden de la base y entonces está muy claro de qué tema vamos a hablar, ¿no? Por ejemplo, he trabajado recientemente en la Biblioteca San Fermín, del barrio San Fermín, y había una población que llevaba 20 años pidiendo una biblioteca. Entonces está muy claro que en este caso es hay una necesidad detectada, por lo tanto hay unos vecinos implicados y responde, en este caso, el ayuntamiento, que es, pues vamos a diseñar una biblioteca y cómo la hacemos, ¿no? Juntos. Ese proceso ha funcionado, entre otros motivos, porque había un proyecto común y estaban claros cuáles eran los límites. En el tema, por ejemplo, que tú planteabas de por qué no ha habido tanta participación en el caso de la Plaza de España, ¿no? Yo creo que a veces cuando no te compete directamente, es decir, cuando es un tema, cuando te afecta a tu barrio o algo que tú conoces o un problema que percibes, es normal que tengas algo que decir, ¿no? A veces es muy compleja la participación porque, fijaros, está en la complejidad de los planos, de entender un proyecto, es decir, que no habla tu lenguaje, ¿no? Entonces, por eso, a mí a veces la participación, podríamos decir online, me parece un poco, yo lo llamo compulsiva, ¿no? Yo desde mi casa, con mis propios deseos, voy y digo lo que me da la gana. Entonces, es como si participo. Pero al final, precisamente la participación, desde mi punto de vista, consiste en juntar intereses diversos y ponernos a hablar personas que consideramos que cada una representa una visión distinta. Porque ahí empieza a suceder algo que dejamos de hablar de yo, mi deseo y mi interés personal y empezamos a hablar de nosotros, que eso es la magia de la participación, que es empezar a hablar en plural y no solo de yo, mi, en este mundo tan individualizado que tenemos. Entonces, yo creo que las fórmulas de participación online tienen que ser, podríamos decir, como un planteamiento que acompaña, que da pie para personas que, por ejemplo, se manejan bien en las redes, tiene claramente una brecha generacional, es decir, hay unas personas que lo utilizan y otras que no, y la participación tendría como que permitir que cualquier persona de cualquier edad pudiera sentirse cómoda y manejase, ¿no?, esas fórmulas. Y ahora mismo utilizamos mucho, os he comentado que antes hay una participación de abajo arriba que es muy clara, ¿no? La gente demanda algo y tú como ayuntamiento o como administración respondes. Pero cada vez más yo estoy viendo que la administración, a la hora de planificar, como tenemos unas ciudades tan complejas, es decir, y barrios que tienen 35 nacionalidades y familias que ahora mismo son monomarentales y tenemos, bueno, pensad cada uno en vuestra familia, familias separadas con hijos de no sé quién, del otro. Es decir, que ahora mismo ya no hay como unos modelos sociales muy claros, predecibles, ¿no? Estamos en un momento muy complejo, muy rápido, que lo necesitan. Ahora las administraciones necesitan la participación como una forma de entender, de ayudarles a entender la complejidad. Y lo que hacemos es muchas veces ir a buscar a las personas. Pero de nuevo, no hay como que, ¿cómo se hace esa aproximación, ¿no?, entre qué necesidades o qué intereses tienes y cómo te respondo yo? Pues es que yo creo que, Daniel, como sociólogo, igual nos puedes decir, acabas de poner de manifiesto la brecha entre los expertos y la ciudadanía. ¿Cómo se cierra esa brecha? ¿Es el poder periodístico el que estimula el debate? ¿No ha habido un debate comparativo de las veintitantas soluciones que se presentaron para Plaza de España? El debate siempre tiende hacia la polémica, por ejemplo, en el caso de las supermanzanas, y enseguida se politiza todo. No sé, ¿cuál es la clave? La clave me parece que entronca directamente con el 15M y es la democracia. Es decir, si este tipo de herramientas están teniendo un recorrido cada vez más amplio y que cala en la población y que yo creo que no tiene retroceso, porque es algo que va con generaciones educadas en democracia, yo creo que en el 15M hubo como dos vertientes, ¿no? Dos proyectos políticos que estaban dentro del mismo, ¿no? Uno era de democracia radical y otro era de tecnocracia, ¿no? Es decir, podríamos incluso ver en partidos políticos quién ha capitalizado cada una de estas vertientes, ¿no? Y yo creo que para cerrar esa brecha, para que la tecnocracia no sustituya un proyecto de profundización democrática también en nuestras ciudades y en nuestros barrios, la participación debería ser colectiva y en este sentido complementar mucho a esta participación individual, ¿no?, que comentabas ahora, en la que no hay compromisos
sociales, compromisos de personas trabajando en red, comprometiéndose en proyectos concretos, colectivos, y esto lo saco a colación de una expresión que ha hecho fortuna últimamente, que es la de los bienes comunes, ¿no? que un poco también surge como un proyecto de emancipación política y que yo pienso que todo lo que pueda tener de emancipador y de profundización en la democracia, que a veces, como decía antes, nos arrebata determinados actores globales que intervienen sobre nuestras ciudades, tiene que ver con el compromiso de comunidades comprometiéndose en trabajar y en discutir, a veces, muchas veces, ojalá de una manera plural, ¿no? Poniendo sobre la mesa temas que pueden despertar conflicto, pero comprometiéndose para trabajar sobre ello. Y en eso es cierto que, como siempre, la Administración probablemente no puede liderar la participación, sino que muchas veces la Administración lo que tiene que hacer es acomodar los canales de comunicación a esa participación que surge desde abajo y que yo creo que hoy en día tiene todos los elementos para que se prolongue, para que esté en muchos barrios, porque antes en la conversación sobre el trabajo se decía que ha perdido centralidad en el conflicto social y yo pienso que ahora mismo mucho más es la ciudad, los barrios donde vivimos, donde hay muchos de los conflictos por los que nos movilizamos, con lo cual yo creo que esa brecha entre élites tecnócratas y comunidades que sufren ciertos problemas sociales se cubre intentando no suplir el rol de estas comunidades, sino acomodándose a proporcionar herramientas que permitan que sus demandas suban hasta los elementos que tienen que protegerlas, ¿no? Y por otro lado, respecto de la planificación urbana y el desmadre que hubo durante la burbuja inmobiliaria, yo creo que esto nos devuelve algo que se comentaba antes, ¿no? Y es la falta de competencias, pero también sobre todo de recursos de las ciudades. Es decir, si nos vamos a otras sociedades de nuevo más democráticas, con una tradición de democracia mucho más prolongada, como por ejemplo en Escandinavia, los municipios manejan una parte del presupuesto del conjunto del Estado mucho mayor y no tienen que competir por, digamos, conseguir recursos a través de recalificación de terrenos, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto tiene que ver con mayor descentralización del poder, ¿no? Para que llegue precisamente a ámbitos más cercanos a los conflictos que vivimos todas y todos. Cambiamos de tema, si queréis, porque el de participación creo que está Pablo Soto al lado, luego le decimos lo que pensamos. Y vamos al temazo un poco, lo estáis tratando con la planificación, tú has dicho, Daniel, cómo vivimos, y ese es el tema, ¿no? ¿Cómo y dónde viviremos, ¿no? Para mí, ahora uno de los grandes retos de las ciudades, todo el mundo pensará la movilidad. Bueno, sí, la movilidad. Mucho más importante, la vivienda. Las ciudades se están vaciando los centros, no es un problema solo de Madrid, es un problema global. El capital, digamos, está jugando al monopoly con la ciudad, tanto en el alquiler como en la compra, es decir, como el alquiler como comprando edificios. Y entonces eso va a crear unos trastornos que hay que gestionar, ¿no? Entonces yo solo tengo que tirar la pregunta y vosotros sois los que pensáis cómo se gestiona, como si fueseis alcaldes o alcaldesas, ¿no? ¿Cómo y dónde viviremos, ¿no? Vivienda, procesos de gentrificación, apartamentos turísticos, burbujas inmobiliarias, Blackstone comprando todo el parque de viviendas que puede, los Ortega, la familia en distintos ámbitos también siendo los grandes propietarios de la vivienda, y todo para ellos son fichas de dominó y nosotros somos peoncitos que están ahí, pero tendremos que vivir de qué manera y dónde, porque igual tenemos que vivir todos en León finalmente, porque no podemos vivir aquí. A ver, yo por fortuna y por desgracia, la ciudad resultante que disfrutamos y que sufrimos es el producto de un proceso de cristalización muy lento, con lo cual pagaremos las buenas consecuencias y las malas consecuencias de lo que hayamos hecho en las décadas pasadas, en las décadas futuras, y las infraestructuras y las edificaciones de 2050 serán en un gran porcentaje las que ya tenemos hoy en día. La buena noticia es que, de nuevo, la tecnología nos puede ayudar a lograr una ciudad más flexible, ¿no? Pues sistemas de gestión dinámica de tráfico, de transporte, de movilidad, etcétera. El teletrabajo. Sin embargo, la base física va a seguir estando ahí, muy probablemente. Se trata de cómo gestionarla para suplir esos movimientos pendulares que se han dado a lo largo de la historia. Hubo un momento en los años, en Estados Unidos, con la generación de los baby boomers, años 60, la época de energía barata, pues la gente abandonó ya los centros y se fue a los suburbios, porque la aspiración de la clase media norteamericana era tener su chalet, su jardín
y 3 vehículos por familia, cosa que aquí llegó mucho más tarde, años 80, cuando se hacen los desarrollos de dispersión urbana de la A6 y de muchas otras zonas, ¿no? Pues con eso tenemos que vivir, para bien y para mal. ¿Qué pasará con los centros? Los centros siguen siendo lugares atractivos y lamentablemente pues a veces son lugares atractivos para un tipo de usos que desplazan al ciudadano, al local, ¿no? Y aquí casi os dejo desarrollar este tema de lo que tenéis mucho que decir. Solo voy a hacer una intervención rápida. Sí, voy a hacer una intervención rápida para pasársela a ellos. Eso es lo que comentaba antes, que el reto de la planificación ahora es la ciudad consolidada. Ese es el reto. Porque hay, por ejemplo, un tema que no nos olvidemos es que hay un porcentaje de viviendas vacías elevadísimo. ¿Qué pasa con esas viviendas vacías? ¿Cuántos ayuntamientos han intentado crear un registro para imponer las correspondientes sanciones? No se atreve nadie, no hay ningún ayuntamiento que se atreva a hacer eso. Por tanto, cuando hacemos elucubraciones sobre cuál es la capacidad de población que tenemos en nuestras ciudades, la vivienda vacía es un elemento importante, hasta más del 30% en algunos casos. Por tocar otro tema, el tema de la terciarización, la planificación tiene que poner coto a ello. Y es difícil porque depende en cada sitio cómo es percibido por la población, cuál es el continente, etcétera, etcétera. O sea, son retos que la planificación hoy día, o sea, hace unos años nos dedicábamos a hacer nuevos crecimientos. Ahora no, además los movimientos son pendulares, como tú bien has dicho. La gente que se fue está volviendo a la ciudad, porque los hijos ya son mayores y quiere disfrutar de los servicios, etcétera, que le ofrece una ciudad. Y hilando, antes de pasárselo a ellos, con una cosa que ha dicho Marta, que me parece importantísimo, es que estas ciudades globalizadas que estamos construyendo, el problema es que estamos perdiendo las singularidades de los distintos espacios que componían nuestra ciudad. Yo digo, no está todo perdido, porque afortunadamente todavía hay vacíos en la ciudad. Vacíos en ocasiones porque se derruye un edificio y ocasiones porque se incorpora a la ciudad con un concepto de reciclaje otro tipo de usos. Hay que dotar de alma a esas piezas, porque yo creo que el sentido de identidad y pertenencia de la población para que defiendan un lugar, un hito, es importantísimo y los planificadores se lo han dejado en el camino. Y yo creo que es el reto que tenemos que volver a intentar recuperarlo. Bueno, han salido muchos temas, la verdad, y hay que un poco elegir, ¿no? Elegir. A mí me hace mucha gracia una amiga que dice que dentro de poco vamos a estar todos viviendo en otras ciudades, en los pisos turísticos de otras ciudades, porque en el fondo todos somos turistas que nos pasamos, ¿no? Que estamos quejándonos de los turistas, pero en el fondo todos estamos todo el día viajando, ¿no? Entonces es como una situación un poco compleja, ¿no? ¿Desde dónde hablas? ¿De quien está percibiendo una realidad como local o...? Carmen estaba hablando todo el rato de regeneración urbana y de infraestructura, y yo creo que efectivamente hay que trabajar, y tú también lo has comentado, ¿no? Hay que trabajar con lo que hay, y yo creo que el reto ahora es los temas de gestión de la demanda, ¿no? De gestión de la demanda del parque construido, de cómo nos inventamos nuevas formas, es decir, que ya no sirve o que ya no debería servir lo que ahora mismo que es la propiedad, los sistemas de propiedad estos que te compras la casa. En Europa ya hay muchas experiencias, por ejemplo, de que tú compras, por ejemplo, el derecho a la vivienda, no tanto un espacio concreto, dado que a lo largo de tu vida va cambiando. Empiezas a lo mejor de estudiante, luego eres joven y vives con amigos, luego a lo mejor estás en pareja, tienes hijos, a continuación los hijos se van, te quedas mayor y de repente ahora parece que una vivienda tiene que cubrirlo todo, te tienes que comprar la ultravivienda. Entonces estamos pidiendo al hormigón que sea más flexible que las posibilidades de gestión. Entonces yo creo que es verdad que, por ejemplo, muchos temas de gestión de la demanda que tienen que ver, por ejemplo, ahora lo estamos viendo con la movilidad, ¿no? Con los coches compartidos, con sistemas estos que se están poniendo de moda, porque al final te das cuenta que es absurdo irme de Madrid a Barcelona o a Burgos sola en mi coche, gastando, y que hay fórmulas que precisamente vienen de la mano de las nuevas tecnologías que me permiten hacer ese viaje en común, ¿no? y compartirlo, ¿no? Entonces yo creo que efectivamente el gran reto de este tiempo, y que a mí me gustaría, sería que innovásemos en gestión del parque construido y en nuevas formas de habitar que pueden ser
pues fórmulas de compartir y que además en todos los momentos, podríamos decir, importantes de la vida o donde eres más vulnerable, como puede ser los momentos de crianza o los momentos de vejez, ¿no? Donde ahora mismo claramente las fórmulas no responden a las necesidades porque realmente te comes a tus hijos con patatas, ¿no? Si no tienes la familia feliz, ¿no? Y si no vives en el espacio adecuado, no sabes qué hacer. O, por ejemplo, cuando eres mayor y hay temas de dependencia, ¿cómo podemos inventarnos con lo que tenemos otras maneras de vivir, ¿no? Y yo creo que yo creo que es por ahí donde tenemos que... ¿Te refieres al cohousing o sea, por ejemplo, fórmulas donde se pueda compartir vivienda, donde a lo mejor, como te decía, tú al final no te compras o no buscas una casa en concreto, sino lo que adquieres con cooperativas de vivienda es el derecho a vivir en un barrio determinado, habitar, sí. ¿no? Y eso significa que a lo mejor cuando tienes hijos o una familia más extensa o pues vives en una casa más amplia y que cuando te quedas sola porque ya eres mayor o lo que sea, pues te vas a otra casa pero que a lo mejor tiene servicios comunes, ¿no? Y por lo tanto no te tienes que ir a la residencia, que eso significa la pérdida total de autonomía y la impersonalidad total o solo vivir con personas mayores, sino que a lo mejor puedes convivir pues a lo mejor con jóvenes que también tienen necesidades de tener espacios comunes. Bueno, no sé, que yo creo que por ahí podríamos investigar, indagar, ¿no? Y que Carmen dice, bueno, es que es verdad que ahora mismo es muy difícil porque por unas fórmulas que tenemos muy estrictas, ¿no? Muy entendidas de la vivienda como sobre todo un objeto de consumo, ¿no? Es nuestra propiedad, es ahora mismo lo que nos da seguridad, lo que da seguridad a quien la tiene, ¿no? Eso va a cambiar a la fuerza, es decir, las condiciones de acceso de los jóvenes, a las jóvenes a la vivienda, no tienen ya nada que ver con las que conocíamos en la década de los 2000, anteriormente, de manera que hay que buscar ideas nuevas, es así, y el derecho de uso, cooperativas, la vivienda pública no siempre tiene que ser gestionada públicamente, puede haber otro tipo de cooperativas, asociaciones como las Housing Associations en Gran Bretaña, etcétera, etcétera, ¿no? Pero por poner digamos, por preocuparnos un poco e ir a lo concreto, estamos aquí en Madrid y el futuro está cargado de inercia del presente, ¿no? El presente lo que nos dice es que Madrid, entre una investigación que pudimos hacer hace poco, entre 14 capitales europeas, es la ciudad socialmente más segregada de todas, en 2011. Y las dinámicas solamente plantean que esto va a aumentar. Hace poco hemos investigado el caso del área metropolitana de Barcelona también y la dinámica es la misma, prácticamente sigue paralelamente el proceso de Madrid. Y esto, ¿por qué ocurre? Ocurre porque la vivienda está completamente mercantilizada, es decir, que el mercado te coloca según tu capacidad adquisitiva y te coloca según los criterios de rentabilidad de los grandes agentes inmobiliarios. Hablamos de la demanda, pero hay que mirar también mucho la oferta, ¿no? Es decir, vamos cada vez hacia un sistema más oligopólico de propiedad de la vivienda que vamos los jóvenes y las jóvenes a luchar entre nosotros para alquilar, ¿no? En este sentido, hay dos circunstancias que me parecen especialmente preocupantes de cara al futuro, ¿no? ¿Dónde viviremos? ¿En qué barrios? ¿Cómo lo haremos? Cada vez más segregados y más segregadas. ¿Esto qué significa? Por un lado, podemos pensar que las personas que tengan los medios para vivir en el centro tendrán un acceso al trabajo relativamente fácil, ¿no? Pero las personas que se vean desplazadas cada vez más, centrifugadas, pobres de las ciudades a las periferias, van a tener cada vez más difícil conciliar la vida de la economía reconocida, productiva, con la no reconocida, ¿no? La reproductiva. Es decir, podemos pensar en personas que trabajan en el sector de la limpieza, de la seguridad, vigilando edificios, camareros, camareras, etcétera, etcétera, que tengan que hacer largas jornadas laborales desde la periferia hasta el centro para trabajar, para ir y para volver, que tengan, por tanto, jornadas que no sean de 8 horas en el mejor de los casos, sino potencialmente de 10 horas y media, 11, y al volver a casa hacerse cargo de la población dependiente, de los hijos, las hijas, las personas mayores. Aquí tenemos un modelo de ciudad que puede hacer insostenible el propio modelo capitalista. Es decir, el capitalismo necesita reproducción social, necesita gente que vaya nutriendo el trabajo con cada generación, necesita que eso sea posible. Pues las ciudades de hoy en día no lo están permitiendo, cada vez menos, y hay ejemplos como Ibiza, donde directamente enfermeros y enfermeras no pueden vivir en la ciudad porque no hay vivienda.
Entonces, una ciudad, por mucho que se mercantilice, va a necesitar gente que le cuide, que le cure. Y por otro lado, no solamente en el tema de los cuidados, sino en el tema más político, explícitamente político, sería el que la segregación es un arma contra la cohesión social. Es decir, cada vez más vivimos en ciudades donde hay grupos sociales que no se ven en el día a día nunca. Es decir, hay directivos que nunca en su día a día van a ver a gente que vive en otras condiciones. Y esto produce ciudades rotas donde es muy complicado producir consensos entre la comunidad política de una ciudad, porque directamente no se reconocen unas personas con las otras. Y a veces no es ni siquiera posible discutir las diferencias en el mismo espacio, porque asistimos a procesos de privatización del espacio público sobre los que supongo que también hablaremos. O sea que yo creo que estamos en un contexto muy grave, muy preocupante y sobre el que tenemos que actuar ya, porque de verdad que vamos hacia ciudades rotas en las que va a haber barrios donde se acumule la pobreza, contenedores de pobreza, de esa población sobrante de la que se hablaba también en la charla sobre el trabajo, y donde quien no puede ser oído por los medios de la movilización política tradicional lo hace de otras maneras. Que igual además hasta acaban viviendo en otros municipios, con lo cual la gobernanza se complica más, porque el que tiene que votar para cambiar eso no está viviendo en ese municipio, sino está viviendo mucho más allá. Quería añadir una cosa antes de pasar al siguiente tema. Sí que es cierto, una de las cosas que tú dices, que en el centro, yo comentaba antes que el futuro es la regeneración, eso lo tengo clarísimo. El problema es que como las operaciones en la ciudad construida no genera las plusvalías que claramente nos encontramos con la incorporación de nuevos tejidos, pues efectivamente hasta ahora los ayuntamientos, la administración que tutela la planificación, no lo ha tenido tan en cuenta, porque sí, se nos llena la boca de tejidos diversos, de intentar esa diversidad social, y sí que se han instrumentado obligaciones para los nuevos tejidos, ojo, nuevos tejidos, de que un porcentaje alto, que dependiendo de las comunidades autónomas va del 30% al 65% del tejido residencial debería ser en algún sistema de protección, pero eso existe para los nuevos crecimientos. Bueno, pues el reto está, en los que nos dedicamos a la planificación, a lo mejor es habilitar fórmulas para que las actuaciones sobre el consolidado de alguna manera incorporen algún mecanismo que permita la introducción de las capas sociales que tengan menos poder adquisitivo. Esto que comentas es muy importante y no es ninguna locura. Eso es algo que se hace en otras ciudades. En Ámsterdam ha habido una política en este sentido muy interesante. Por ejemplo, en ciudades como Vancouver, en Canadá, o en ciudades neozelandesas, australianas, se ponen tasas específicas para los inversores extranjeros para evitar que los fondos de inversión vayan volando de unos barrios a otro, arrasando con lo que dejan, ¿no? Aquí le dan la nacionalidad a los inversores extranjeros. Sí, efectivamente. Aquí es lo contrario, efectivamente. En París o en Berlín se establecen áreas donde en el centro, en las áreas donde la gentrificación golpea más fuerte, no pueden aumentar los alquileres por encima de un porcentaje específico respecto de la renta anterior, pero claro, es que aquí... o hay vivienda social. Exacto. O compran pisos en el centro Tal cual. como vivienda social. Fijaros qué maravilla, qué forma de tener población y de todo tipo. Es decir, que realmente... Bueno, el tema de la vivienda social en España es un drama. Es decir, es un drama. No hay. Es un drama. Poneros cifras para que las personas un poco comprendamos en qué entorno estamos habitando. En Holanda el alquiler social alcanza el 33%. En Ámsterdam un 40%. Y en España, el conjunto de España, está en torno al 2%. Es decir, es ridículo. Hay dos maneras de intervenir sobre este desastre urbano. Uno es desmercantilizando vivienda, como bien comentabas ahora, es decir, proporcionando vivienda pública. Alquiler social, fundamentalmente. La vivienda pública que ha habido en España era otra cosa. Y por otro lado es regulando el mercado. Yo entiendo que ahora mismo no se puede aspirar a tener tantas viviendas públicas como en Viena o como en Ámsterdam en una legislatura. Habrá que empezar, ¿no?, el camino, pero mientras tanto hay que regular el mercado. Y, por ejemplo, lo que ha hecho el PP es una ley de alquileres en 2013 que ha permitido la burbuja de hoy que tenemos hoy en día. ¿Por qué? Porque la renta ya no se actualiza según el IPC, sino según lo que quiera el propietario o la propietaria, y porque son 3 años en lugar de 5, con lo cual la rotación es muy rápida. Tenemos hasta las 4 si queremos, pero supongo que habréis quedado a comer. Nos quedan 3 temas de los que habíamos apuntado y luego la gente estaría bien que participe.
Y los habéis tocado un poco en lo que habéis dicho de la, bueno, en todo en general. El siguiente que yo tenía apuntado es a qué se van a dedicar nuestras ciudades, ¿no? ¿De qué vamos a trabajar? Porque parece que el 80% de los empleos que tenemos ahora, lo han dicho, supongo que lo habrán dicho en la mesa anterior, no van a existir. El zócalo comercial, no sé si os habéis dado cuenta, está transformándose cada minuto, está pasando a ser cada tienda es un restaurante, están viniendo las grandes superficies al centro, que hay gente que lo celebra como una victoria del centro. Yo no estoy tan convencido de que sea eso, sino que es que la gente compra por internet y quiere su media market para probar las cosas y comprarla por internet, y están tomando posiciones. Decathlon va a abrir también, está abriendo un montón de espacios. Entonces, ¿de qué vamos a trabajar y cómo van a ser nuestras ciudades en cuanto al trabajo? Porque ni siquiera la parte comercial está muy clara, que los centros vayan a ser una parte comercial, más allá de restaurantes, que ahora mismo este barrio es un muy buen ejemplo de lo que van a ser posiblemente los centros de las ciudades, que van a ser un escaparate para turistas, que como decíais, todos seremos turistas, camareros turistas, queremos nada en contra de los camareros, a que nos sirvan camareros daneses en Copenhague, ¿no? Con sueldos precarios o uberizados, ¿no? Entonces, ¿cómo van a ser? Si alguien tiene una visión positiva, se la agradezco, pero ¿a qué se van a dedicar nuestras ciudades y nuestros barrios? Porque igual se van a especializar demasiado, van a ser muy residenciales y entonces se va a perder mucho carácter, o van a ser muy de sector servicios y vamos a perder la mezcla que se supone que es lo bueno para residir en una ciudad sana, etcétera, etcétera. Otra vez tiro lo difícil. Pues si queréis, doy mi punto de vista y seguimos en orden. Yo creo que también tenemos que ser realistas, pero también optimistas, porque hemos superado con éxito revoluciones pasadas, ¿no? Como bueno, la fase de reconversión social de una población en su 90% dedicada a la agricultura a una sociedad de servicios, gracias a la palanca de la educación, ¿no? De la universalización de la educación en el siglo XX. Aquello lo superamos con éxito, aquello produjo un boom también de las ciudades, una migración del campo a la ciudad y una reconversión. Es decir, yo creo que si nos remontamos todos nosotros a qué se dedicaban nuestros abuelos y bisabuelos, eran agricultores o ganaderos en el 90% de los casos, y nosotros ya no lo somos y somos otra cosa que ellos no concebían. Pues algo así pasará con nuestros hijos. Lo que pasa es que está sucediendo a un ritmo acelerado, y la adaptación en muchos casos crea bolsas de exclusión, porque no es sencillo a una misma persona que desempeña unas funciones hoy reconvertirla ya a partir de cierta edad, y esto es un gran reto. Y bueno, es que también se ha tratado en la jornada anterior sobre trabajo, ¿no? Sí, pero me refiero más al cómo van a cambiar, a partir de lo que se ha jornado en la jornada anterior, cómo van a cambiar las ciudades. En las ciudades, pues, a ver, yo creo que si dibujásemos idealmente nuestra ciudad idónea, sería una ciudad equilibrada con diversidad de usos, diversidad de distintos perfiles sociales conviviendo en un mismo espacio. Y sin embargo, como decía Daniel, no tendemos a eso, tendemos a la divergencia y a la segregación. Pues hay muchos métodos de abarcarlo, y el paradigma de plataforma en el ámbito de la vivienda, por ejemplo, me parece perfectamente un excelente ejemplo. En el ámbito del trabajo también, porque bueno, se ha abarcado en la mesa anterior, pero las plataformas que permiten conectar oferta y demanda realmente funcionan. ¿Son un parche para una tendencia a la precarización de la sociedad? A veces sí, a veces quien se dedica a ser conductor de Uber es porque ha sido expulsado de una dedicación previa, pero al menos tiene esa otra opción a la que agarrarse, que si bien no es la óptima, pues le da una alternativa, ¿no? Pero ¿cómo trabajar contra la especialización de los barrios, que tiene pinta de que vamos hacia ello? Otra vez. Pues os cedo la palabra. Bueno, antes de la especialización de los barrios, yo quiero romper una lanza también en poner en valor precisamente el sector primario. O sea, resulta que estamos... ¿qué pasa con el suelo no transformado de nuestros municipios? Estamos todos de acuerdo en que el suelo es un bien escaso y que una vez que se, como digo yo, como se plante hormigón, es difícil volver a que salgan los valores agrológicos de ese territorio, ¿no? Entonces, estamos en un momento en el que la demanda de alimentos no para, porque va en consonancia con el aumento de la población. Bueno, pues la pervivencia o la protección de los suelos, más que la protección, el fomentar que los suelos con valores agrológicos reales de los municipios se destinen de verdad con procesos de innovación, implementando tecnologías que contribuyan a la mejora y a mayores productividad, etcétera, etcétera. Yo creo que no es un escenario utópico. Entonces, en ese sentido, la planificación va por delante, porque sí que es cierto que en algunos municipios se están valorando y protegiendo esos suelos, pero nos falla algo.
la administración tiene también que ir de alguna manera de la mano. Leía, porque uno de los problemas graves que tenemos ahora es que tenemos una población agro muy envejecida. Aunque había porcentajes de gente nueva, decían la savia nueva en el campo español. Y era un porcentaje curioso que habían aterrizado, sí, a raíz de la crisis, sí, no, pero habían entrado muchos jóvenes y de hecho las ayudas europeas que había pedido población joven para precisamente emplearlo en la agricultura se habían incrementado hasta un 64%. O sea, que eran esperanzadoras en cierta manera, e incluso hablaba del grado de formación que tenían esos jóvenes. Y no todos entraban en ese campo por la crisis. Algunos eran o buscando una vida mejor y buscando otra alternativa a la vida que llevaban en otro sitio. O sea que en cierta manera el reivindicar al sector agro como otra fuente económica que a lo mejor no está a priori a la misma altura que el sector servicios, el terciario y el secundario, pero que de alguna manera la planificación debería incentivarlo, porque sí que hay iniciativas que también son más tímidas, pero van iniciativas que van en esa línea. Incluso no ha habido experimentos de integración de refugiados en el medio rural. En Castilla y León ha habido un debate reciente sobre esto. Bueno, yo creo que los movimientos que yo conozco no son tanto segmentados hacia un colectivo, son más bien plurales, y sí que se está dando. De hecho, pues hay comunidades autónomas donde están trabajando con los bancos de suelo. Los bancos de suelo lo que hacen es procurar que todos los suelos con productividad no estén en barbecho de alguna manera, que se muevan, y pones en contacto a la gente que tiene interés con los propietarios. Y eso funciona en el País Vasco y funciona también en la Ley Agraria de Castilla y León, también lo contempla. O sea que hay iniciativa en esa línea. Bueno, la verdad es que yo creo que todos ya percibimos en carne propia, o al menos la precarización, ¿no? Es decir, y yo tengo una edad, pero ya los jóvenes es claramente como un abismo del precariado y el trabajo en unas condiciones que yo creo que no podíamos ni imaginar hace unos años, a dónde hemos llegado, ¿no? Pues lo que hablamos de los mileuristas, que antes se hablaba como los mileuristas eran pues los que cobraban poco, y ahora es quién desea tener un sueldo de 1.000 euros, ¿no? Entonces yo creo mucho en la regularización, porque está claro que dejarle al mercado campo libre nos lleva a lo que estamos viendo, ¿no? En cuanto a lo urbanístico, claramente, pues eso, la instalación de un Mercadona vacía, transforma un pueblo entero. Y pasa lo mismo, por ejemplo, en un barrio con el comercio de barrio. Es decir, tú permites, como ha sucedido en muchas ciudades, que se instalen las grandes superficies, y eso tiene unos impactos tan enormes en la economía y en la vida del propio pueblo, del propio barrio, que a veces no lo valoramos, que al final solamente tener la variable, podríamos decir, económica, solo jugar con un aspecto, ¿no?, que es lo que es más barato, ¿no?, pues hace al final, eso genera desastres, ¿no? Pues eso, para la vida, para la seguridad, para el conocimiento, para el arraigo. Es decir, y al final dices, bueno, me sale más barato comprar un kilo de tomates aquí que allá. Dices, no, perdona, nos está saliendo carísimo a toda la sociedad que compremos los tomates por debajo de su precio, ¿no? Bueno, y así lo vinculamos con los agricultores, con los lugares de procedencia, es decir, y todos estamos metidos en esa, ¿no? ¿Pero porque se puede zonificar, digamos, para que no se instale un Mercadona en un barrio? Se puede perfectamente plantear, regular que, por ejemplo, no haya grandes superficies, poner coto a los barrios, por ejemplo, a que sean todo bares. Te cargas un barrio si pones solo bares. ¿Dónde va a ir la gente a comprar, no? ¿Dónde va a comprar el famoso tomate? Es decir, es como que hay fórmulas para precisamente plantear y regular la actividad económica en un barrio. En los centros es por contención, para no morir de éxito, ¿no? Morir de éxito por eso, porque se llene todo de hoteles, o se llene todo de bares, o se llene todo de tiendas de moda de la última. El tema también es qué hacemos con las periferias, que no va el capital. ¿Y qué hacemos con la compra online? Con la compra online. Porque es que en 5 minutos no estamos, no 5 minutos reales, en 5 minutos no estamos comprando en tiendas. Estamos comprando en Amazon Prime. Claro, yo, por ejemplo, se lo intento explicar a mis hijos, ¿no? Cuando hacen alguna compra online,
les digo, todo lo que va detrás de eso, ¿no? Todo lo que va detrás de eso, porque al final, imaginaos lo que es para el propio, por ejemplo, para el propio transporte, ¿no? Que llegue un camión hasta el centro de la ciudad y deje ahí una mercancía y luego vayamos pues caminando o con nuestro carrito de la compra tal a por ella, que nos llega cada uno un paquete express, que parece además que la economía digital no es material, y es que todo lo contrario, es decir, consume una cantidad de energía, está suponiendo unos impactos enormes, y no hemos hablado todavía del gran reto que tenemos sobre el cambio climático. El siguiente es la movilidad. Vale, pues ya te dejo. Pues muy brevemente, antes he sido bastante pesimista, pero porque la realidad yo creo que hay que aceptarla para partir de ahí realizar cambios, ¿no? Y los cambios no van a ser individuales, van a ser colectivos. Entonces yo creo que hace falta concienciación y de la gravedad de la situación. Y respecto de esta cuestión del comercio online, yo creo que muchas veces nos martirizamos, ¿no? Decimos, jolín, claro, ¿por qué compro online? ¿O por qué voy a Airbnb? ¿O por qué hago tal? Porque tengo unas condiciones de vida muy precarias y voy a por lo más fácil, lo más barato, lo que menos tiempo me lleva, etcétera, etcétera. Yo creo que no se trata de culpabilizar tanto al consumidor precario, ¿no? O a la consumidora precaria, como de intentar organizar, regular la ciudad de otro modo desde ámbitos más amplios, ¿no? Y hay experiencias, hay posibilidades, es decir, igual que ha habido vivienda de protección oficial, puede haber comercio de protección oficial, locales de protección oficial para proteger determinados tipos de comercio, ¿no? En los barrios, ¿no? Frente a la alternativa de convertir en parques temáticos algunos de estos barrios. O sea, alternativas hay, es decir, simplemente hay que explorarlas, investigarlas y recorrerlas. La clave está en la innovación, como dices, pero claro, tenemos una estructura legal un poco esclerotizada, poco flexible, y un sustrato físico también poco flexible. A mí esto es algo que me preocupa muchísimo porque soy absolutamente partidario del pequeño comercio, el tejido comercial, la vitalidad, da contenido a la ciudad. Es decir, me aterra un escenario en el que paseemos por calles con locales sin uso. Esto es terrible, pero ha pasado en muchos sectores en el pasado. Los cines, evidentemente, el boom de los cines, que fue en los años 40-50, antes de la televisión, luego llega la televisión, luego llega el vídeo, luego llega el DVD y ahora está Netflix. ¿Y quién va al cine? ¿No? Y tenemos... Pero en París está lleno de cines, porque hay una política cultural muy potente manteniendo cines y, por lo tanto, protegiendo... Pero los bancos, he pasado yo hoy por delante de un Caja Madrid y ahora es un Rodilla. Un Rodilla, que ponen los... que es que la cosa física, el banco es una tecnologización muy rápida. El caso es que con cierta nostalgia tratamos de luchar contra tendencias que son convenientes para la gente. La gente elige ese modo de consumo y no otro, el consumo online. La gente lo elige por conveniencia, por precio, por accesibilidad, por rapidez. Entonces es ciertamente lamentable, pero podemos luchar contra ello. Una forma de ocio a principios del siglo XX, finales del XIX, en Madrid, era un deporte de moda que era el frontón, la pelota vasca. Y había 5 o 6 frontones a lo largo y ancho de la ciudad que cuando esta afición pasó, cerraron, fueron demolidos, fueron sustituidos, fueron reemplazados. Los cines hoy en día son centros comerciales y no atisbamos qué uso le podemos dar a esos locales y a esos... cuando ya el comercio, si sigue la tendencia actual, pues la gente elija hacerlo desaparecer y será una elección de la gente. Por conveniencia, digo, por precio, y vendrá algo próximo, tomará el testigo la restauración. No es deseable porque pierdes oferta a tu alrededor como residente. Yo creo que no es deseable, pero es difícil. Pero hay que proteger, yo creo que es muy difícil parar el tsunami, digamos, de Internet, pero sí se tendría que proteger que el barrio siga siendo barrio y haya espacio público, y el espacio público tiene que ver con el comercio, ¿no? Movilidad y espacio público, es lo último. ¡Hala! ¿Cómo nos vamos a mover y cómo va a ser nuestro espacio público después de todo lo que hemos visto? Hombre, yo creo que con respecto a la movilidad sí que las administraciones, yo creo que todas, otra cosa es que luego hagan caso a lo que dicen, pero todas son conscientes que hay que poner límites al coche privado, todas, que hay que favorecer el transporte público y que hay que favorecer también los modos alternativos. Yo creo que todas, y el diseño de la ciudad va en esa línea. Otra cosa es que sean acertadas y de forma integradora, porque dices, yo fomento el transporte, medios alternativos, pero si no creo caminos seguros, hay mucha gente que en municipios pequeñitos a mí me ha dicho, no, si yo usaría la bicicleta, pero no tengo
carriles bicis, o no tengo aceras en las que yo pueda discurrir tranquilamente con mi hijo o con una persona mayor. Entonces, bueno, yo creo que ahí yo creo que las administraciones no tienen más remedio que sumarse al carro. El problema está en si es de forma acertada, y ahí entramos los técnicos. Yo creo que ahora mismo estamos como en la lógica de la individualidad y incluso las administraciones públicas se han metido en esta lógica, que es cómo resolver la vida a los ciudadanos particulares. Entonces es, pues eso, cómo hago que lleguen más rápido en coche, cómo soluciono el aparcamiento, porque es como demandas muy claras de, pues eso, lo que me viene a mí mejor, ¿no? Pero estamos llegando efectivamente a unos límites de colapso en la movilidad, que están diciendo, no, esto ya tiene sus límites. Está, pues eso, la amenaza del cambio climático, todos los aspectos que nos hacen pensar de otra manera. Y yo creo que efectivamente, si seguimos con la lógica de lo que me viene bien a mí, ¿sabes? Que realmente tenemos que plantearnos hablar de otra manera, y el espacio público creo que puede jugar un papel importante, ¿no? Pero que incluso, ya digo, que ahora mismo las administraciones públicas muchas veces han perdido el norte en el sentido de que están resolviendo como, o planteando, o metidos en la lógica individual. Es una cuestión muy clara, igual que antes. Es decir, yo entiendo perfectamente que hay una demanda desde una población precarizada de determinados servicios que se satisfacen a veces a través de plataformas que a la larga les son perjudiciales, pero que en el corto plazo se concibe que es la mejor alternativa, ¿no? Entonces, en ese aspecto estoy de acuerdo con lo que comentabas, en que desde la movilización social, exigiéndolo de una manera comprometida, y desde las administraciones públicas es necesario construir alternativas para, digamos, la salida más fácil para una persona precaria. Es decir, una persona precaria va a optar por aquello que en cada momento le resulte más cómodo, con menos tiempo, barato, etcétera, etcétera. Hay que proporcionar alternativas que sean atractivas para esta población desde la organización colectiva, ¿no? Es decir, transporte público. Hace poco, no sé si era César Rendueles, que decía que si se seguía innovando en las plataformas colaborativas con furgonetas que organizasen a vecinos para ir de un barrio a otro, iban a acabar inventando el autobús. Entonces es como decir, bueno, hay que proporcionar alternativas viables para esta población, y eso hay que hacerlo con los recursos colectivos comunes, y teniendo en cuenta que, por ejemplo, muchas veces el paradigma de lo verde, digamos, las nuevas formas de movilidad, las supermanzanas, etcétera, etcétera, con las que estoy seguro que todos y todas estamos de acuerdo, se concentran en los barrios que están siendo gentrificados, ¿no? Es decir, ahora va a haber, todo el centro de Madrid va a estar como área de prioridad residencial. Ojalá yo viviera en el centro de Madrid y tuviera un área de prioridad residencial, ¿no? Es decir, hay que concebir la ciudad en su conjunto, por supuesto empezar por el centro, seguramente es el lugar donde más hace falta, pero intentar poco a poco ampliar y ofrecer alternativas. Si la población cada vez va a tener que vivir más lejos porque es más difícil de vivir en el centro, habrá que preocuparse porque sea compatible su vida profesional con la vida familiar, por ejemplo, ¿no? Y para eso harán falta transporte público potentísimo, si no estamos contribuyendo a esa quiebra de la ciudad. Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, es que todas estas intervenciones en pro de la movilidad sostenible, efectivamente, en Madrid se concentran en la Almenda Central, dentro de la M30, y es fantástico. Pasa que ya es una zona muy bien dotada de transporte público, muy densa en cuanto a líneas de metro y estaciones y muy bien servida. ¿Qué pasa con la periferia? ¿Qué pasa con ese desequilibrio y esa segregación, ¿no? Una persona que vive en Vicálvaro y tiene que ir a trabajar en Las Tablas, en una ciudad en la que todo el transporte está diseñado de forma radial y no perimetral, lo tiene muy difícil. Y yo creo que la clave está en romper esa rigidez incluso del mercado inmobiliario, ¿no? En promover vivir cerca de tu trabajo, porque es un sinsentido vivir a 29 kilómetros y hacer ese tipo de desplazamientos en líneas de transporte que a veces no tienen la regularidad que deberían, y la ciudadanía, a veces precarizada, pues no tiene una oferta de servicios públicos suficiente, ¿no? Y yo creo que esto realmente hay que ser optimistas, porque es cuestión de tocar 3 o 4 palancas regulativas y 3 o 4 palancas físicas, de intervención física, pero yo creo que las regulativas son incluso más importantes. Perdona, yo no soy tan optimista.
Yo no soy tan optimista porque has tocado un hecho clave, que es la elección de la vivienda. A todos nos gustaría vivir cerca de donde trabajamos, pero desgraciadamente la elección de la vivienda suele ir acompañada del poder adquisitivo de cada uno, que ese es un factor. Entonces, sí, ¿no? De trabajo, vivienda, comercio, de una forma equilibrada y barrios en cierto modo autosuficientes. Y como no somos autosuficientes, hay grandes desplazamientos. Sí, y a eso es a lo que vamos. Ahora se supone que en todos los barrios aplicamos compacidad, diversidad de usos, diversidad tipológica, precisamente eso, tejidos mixtos. Pero estamos también en que vivimos en ciudades con un soporte de transporte fortísimo que nos lleva en muy poco tiempo. Tú has tocado un tema interesantísimo, el que nos llevan en el menor tiempo posible. Es que no quiero eso, a lo mejor quiero que relacione, que el soporte viario me relacione unos sitios con otros, no necesariamente que tarde el menor tiempo posible en llegar. Me pierdo la función básica de la ciudad, que es encontrarme. El espacio público, ¿no? Claro, yo cuento siempre una anécdota que me pasó. Yo no soy de Madrid, entonces, pero yo cuando voy por Madrid voy sin mirar a la gente, y me encontré un día con una vecina y me dice: ¿estabas tú ayer en la Plaza de las Cortes? Pues sí. Pues es que te has cruzado conmigo y no me has dicho nada. Y digo, bueno, porque yo voy así, a todo meter, porque en Madrid voy así, pero luego en cambio voy a la ciudad donde nací, que es una ciudad de 90.000 habitantes, y eso sí, hola, ¿qué tal? O sea, que sí que es cierto que hemos perdido esa función de encuentro, que a mí me encantaría, y que yo creo que en algunos barrios sí que parece que se puede recrear, pero volviendo un poco a la crítica, el tema para mí más preocupante es ese tema, la idoneidad de la cercanía, de buscar la cercanía entre lugar de trabajo y lugar de vivir, y que en una ciudad cuanto más grande es más complicado. Nos hemos quedado en familia, no sé si queréis hacer alguna pregunta. De manera personal, una compañera, por ejemplo, donde yo trabajo es de Cobeña, y ella, por ejemplo, tarda muchísimo en llegar al trabajo. Uno de los factores importantes es que para que el transporte público pueda favorecer a las periferias es que toda esta gente esté empadronada. Ella me comenta que no existe, o sea, si hay a lo mejor 50.000 habitantes, que no los hay, pues a lo mejor solamente están empadronados 15.000. Entonces, al no estar reflejado ese empadronamiento, no pueden facilitar el transporte público. Y entonces, ¿cómo regulamos eso? ¿Obligamos a la gente que se empadrone para que ella, en su caso, pueda dejar de coger el coche y tardar 2 horas al trabajo? O sea, ¿cómo se hace eso? ¿Sabéis que el INE está previendo para el próximo censo, que toca en 2021, utilizar fuentes externas de datos de compañías privadas? Entonces, en función han hablado con los grandes operadores en materia de telecomunicaciones, en función de dónde están pernoctando los terminales móviles del 90% de la ciudadanía española, vamos a saber exactamente, con mucha más fiabilidad, efectivamente, la población real y no solo los empadronados. Pues ahí hay una oportunidad, ¿no?, de aprovechamiento de las nuevas fuentes de información para tener una mejor visión de la realidad, que a veces es el origen de muchos de los desequilibrios. Estamos aquí con la música de los Piratas del Caribe, yo creo que podemos arrojarnos a por la nueva ciudad. Es muy importante esto que comentas, porque el uso de la tecnología, del Big Data, etcétera, por sí solo no va a mejorar las ciudades. Como decía la canción de Jorge Drexler, ¿no? La máquina la hace la persona, es lo que la persona hace con ella, ¿no? Entonces, es importante introducir control democrático sobre el uso de los datos para realmente conseguir beneficiarnos entre todas y todos, ¿no? Es decir, esa alianza es un camino a explorar para el futuro, pero tiene que existir, no tiene que ser incorporarse como un mero nicho de mercado para estas compañías, ¿no? Que encuentren los ayuntamientos venderle pues lo que sea, ¿no? Pues que decidamos qué vamos a hacer con lo que nos vendan. Solo una cosa. Otro de los problemas, por ejemplo, es por qué se empadrona la gente en un sitio y no en otro. Por ejemplo, el tema de colegio de los niños, el tema de los hospitales. Nos hemos encontrado a veces tejidos de periferia
que tenían que tener muchos más servicios de los que la administración les facilita, pero como la gente se empadrona en la capital metropolitana que está al lado, porque así su hijo va al instituto no sé cuántos, o así yo le puedo llevar, que le voy a llevar yo al centro de salud de aquí del pueblo, que no me mola nada, yo quiero que vaya al otro lado. Y ese es un problema también grave, que tal como están reguladas, la verdad es que